El gran guerrero Josué 55-01-19 predicado el miércoles 19 de enero de 1955 en la Lane Tech High School en Chicago, Illinois. 1 hora y 8 minutos, un Josué. Anoche hablamos sobre David, el gran guerrero, su posición en Cristo y lo que hizo al respecto. Y esta noche, sobre Josué. Y mañana por la noche, si Dios quiere, tendremos a otro gran héroe, o a alguien, para hablar sobre su vida. Y ahora que no hay muchos aquí, y la mayoría ha aceptado su sanidad, y otros, dedico mucho tiempo a presentar la palabra para animar y ubicar a la gente. Siento la guía del Espíritu Santo para hacer eso, para que la gente, estos que están aquí, diría así: ¿cuántos cristianos hay aquí esta noche? Levanten la mano. Cristianos, sin importar a qué iglesia pertenezcan. Alrededor del 99%. Quizás el 99,9% son cristianos. Quizás haya 8 o 10 personas aquí, quizás esta noche, que no sean cristianas. Bueno, ¿y eso? ¿Qué deben hacer con esa gente? Bien, deben, según su posición, hacerles saber quiénes son y cómo lidiar con el maligno. Y esta noche, hay miles en Chicago que no son cristianos. Así que serán los guerreros, los predicadores. Alguien, como les decía, nunca lo terminé, sobre una pequeña crítica que me escribió. No en esta reunión, sino en otra. Dijo: Reverendo Branham, tenía mucha confianza en usted como hombre de Dios hasta que lo oí decir, bajo su inspiración, que era un profeta. Bueno, dijo, no lo dice solo en ese momento. Bueno, no fui yo quien lo dijo entonces. Fue él. Así que discutan con él al respecto. Él es el indicado. Y después de todo, mi querido amigo, ¿sabes qué es un profeta del Nuevo Testamento? Es un predicador, exactamente. Un profeta es un predicador. La palabra profeta significa predecir o anunciar. Predicar o predecir. Y ahora, si no pueden creer el diccionario, esto es lo que dice la Biblia al respecto. El testimonio de Jesucristo es un espíritu de profecía. ¿Es correcto? Así que cada uno de ustedes es profeta para testificar de Jesucristo. Es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 y caí a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 3 Así que ahora, que el Señor nos bendiga al leer su palabra. Supongo que ya lo habrán leído, Josué 3. Un gran guerrero que siempre admiré aquí en las Escrituras. Y el Señor le dijo a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y ahora, en el capítulo 6, el capítulo 5 de Josué y el versículo 12, leemos esto. Y el maná cesó al día siguiente, después que habían comido del grano viejo de la tierra. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, pero sí comieron del fruto de la tierra de Canaán ese año. Y aconteció que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con la espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, sino que soy el capitán del ejército del Señor. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué 3:7 Y Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 5:12 Y el maná cesó al día siguiente, después que habían comido del fruto de la tierra. Tampoco los hijos de Israel tuvieron más maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Josué 5:13 Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba frente a él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Josué 5:14 Y él respondió: no, sino que como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué 5:15 Y el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. 4 Ahora, solo una oración más.
Padre, estas son tus palabras, y te pedimos que las tomes ahora y las magnifiques, que las pongas ante cada uno de nosotros para que podamos ver el verdadero significado de estas palabras y de tu gran siervo Josué. Y te pedimos que plantes la semilla en cada corazón, que el Espíritu Santo tome esta palabra de Dios y la coloque en cada corazón. Y que, a cambio, produzca frutos multiplicados por 100. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 5. Ahora bien, esta noche hablamos de este gran guerrero, Josué. Los hijos de Israel acababan de salir de Egipto y se encontraban en la última etapa de su viaje. Hay 3 etapas. Primero, posicionalmente, en Egipto. Segundo, en el desierto. Tercero, en Palestina, la tierra prometida. 6. Ahora bien, muchos han considerado que el tipologista, como yo, ha dicho que esto representaba el período posterior al viaje por el desierto, y luego la entrada a la gloria. Quizás haya alguien aquí que lo enseñe así esta noche. Eso no importaría, hermano o hermana, o lo que sea. Puede que me equivoque en mis teorías, pero nunca podría comparar la tierra prometida con el cielo, porque allí hubo guerras. Soy milenarista. Creo que habrá un milenio, 1000 años en la tierra, en los que la humanidad regresará a Dios tal como salió de Dios. Y creo que la tierra prometida representó el milenio, los 1000 años del milenio. 7. Si se fijan, tan pronto como cruzaron el Jordán, lo que significa la separación de este viaje terrenal hacia la otra tierra, el maná, que era algo espiritual, cesó, y comieron del maíz viejo. Comieron del fruto de la tierra de nuevo. Y en el milenio. Vean, ahora comemos maná espiritual, pero regresaremos. No necesitaremos maná espiritual en ese tiempo. Comeremos de nuevo el fruto de la vid, y del campo, el maíz. Y la Biblia dijo que construiríamos casas y las habitaríamos, plantaríamos viñas y comeríamos de su fruto. Cuando lleguemos al milenio, esos 1000 años de descanso, cuando habrá guerras, problemas, enfermedades y muerte huirán del mundo, regresaremos aquí en esta tierra y estaremos con Cristo 1000 años, justo aquí, antes de entrar en la gloria. Esa es la enseñanza de la Escritura. Isaías 65, 21. Edificarán casas, y morarán en ellas. Plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 8. Ahora, vean qué hermosa descripción. Era un símbolo de Egipto, el asentamiento en Egipto. Mucha gente quedó allí. Hasta donde sabemos, José fue rescatado, su cuerpo. Pero en Egipto habría una resurrección, porque los patriarcas, hasta donde sabemos, están enterrados allí. Muchos creyentes fueron enterrados en Egipto. Y en la segunda fase del viaje, en el desierto, muchos murieron, y muchos justos, Miriam, Aarón y muchos otros, murieron aquí en el camino, y habrá una resurrección allí. Y luego también, en la tierra prometida, habrá resurrección. Pero esas 3 cosas representan la era de Lutero, la justificación por la fe, Lutero sacando al pueblo de Egipto, las ollas de ajo, la carne del mundo. En segundo lugar, Juan Wesley mediante la santificación. Y en tercer lugar, el bautismo del Espíritu Santo, donde son libres de nuevo. 9. Observen ahora que Josué fue el primero en ser llamado, elegido por Dios, cuando estaba en el desierto, al salir de Egipto con los israelitas. Podrían haber viajado en unos 5 días a través de esa pequeña franja de 60 u 80 kilómetros, hacia la tierra prometida. Y cuando salieron, Dios los guiaba y avanzaron bien, hasta que comenzaron a murmurar y quejarse. Dios proveería, entonces llegaron al tribunal, en Cades Barnea, y se negaron a aceptar el plan de Dios y regresaron, vagando durante 40 años, porque no creyeron en Dios. No lo aceptaron. Un hermoso ejemplo de la iglesia hoy. Como ese mismo procedimiento, Dios simplemente repitiendo la historia de otra manera. Como la iglesia fue llamada, ahora en su viaje, y podría haber continuado hacia la promesa, pero se negó. Ahora, tenemos ante nosotros una hermosa imagen. 10. Ahora bien, como Josué, el primer líder, en el desierto, donde había miles de nobles, Josué parecía comprender que, por su posición, había sido elegido por Dios. Y cuando cruzó la frontera y Moisés murió, fue llamado por Dios. Dios lo llamó y le dio una visión, y le dijo: ahora, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. No desmayes ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1, 6. Esfuérzate y sé valiente, porque a este pueblo repartirás por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Josué 1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 11 Y después de que la visión terminó, entonces Josué, siendo el guerrero, elegido de Dios, escogido de Dios. Ahora, cuando se encuentra con este rey, este gran hombre de pie junto al muro cerca de Jericó, estaba posicionado entonces. Era un guerrero. Y entonces vio lo que era realmente visible. ¿Quién creen que era este hombre que estaba de pie contra el muro? Ahora, Josué sabiendo que había tenido visiones, como el Señor le había hablado, y sabía que era el siervo de Dios, y no tuvo miedo. Pero cuando entró en la tierra, cruzaron, el maná cesó, y luego el maíz viejo, comenzaron a comerlo. Y un día, mientras caminaba por el desierto, viniendo del Jordán hacia Jericó, un lugar rocoso, montañoso, desértico, parecido a un desierto. Caminando por allí vio a un hombre. Y el hombre se detuvo y desenvainó su espada, solo un hombre, parecía un hombre. Y Josué, quizás siendo un guerrero principal, también desenvainó su espada, caminó a su encuentro y le dijo: ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o nuestro adversario? El hombre, al que pude ver, levantó su espada y dijo: No, soy el capitán del ejército del Dios de Israel. El capitán del ejército. ¿Quién era este capitán del ejército? Josué se agachó, se desató los zapatos, se postró rostro en tierra ante él y dijo: ¿Qué quiere el Señor que haga? Josué 5:12 Y el maná cesó al día siguiente, después que habían comido del fruto de la tierra. Tampoco los hijos de Israel tuvieron más maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Josué 5:13 Y aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón que estaba frente a él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Josué 5:14 Y él respondió: No, sino que como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? 12 Verán, después de haber sido. Estaba alcanzando su posición. Iba a ser el militar más grande que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Nunca ha habido un general como Josué, ningún tiempo, ninguna época, ningún lugar se le ha comparado. La palabra Josué viene de la palabra Jesús y significa Jesús o Salvador, libertador. Y entonces, cuando vio a este hombre, ¿qué era? Era el capitán, es decir, el líder del ejército de Israel. Y ese líder no era otro que Cristo mismo. ¿Y en qué se le vio primero? En una columna de fuego. Y ahora la columna de fuego se había convertido en un hombre. Espero que sepan de qué hablo. Se había convertido en un hombre. Josué, solo, vio exactamente lo que era. Que esa columna de fuego que los había guiado, como un ángel, allí estaba, y se llamó a sí mismo el capitán del ejército. Él era el invisible. Y él sigue siendo el capitán del ejército del Señor, el invisible, el omnipotente, aquí esta noche, tan real como lo fue allí, de pie contra los muros de Jericó, el mismo Señor Jesús. Un símbolo, por supuesto. Él fue Melquisedec, quien se encontró con Abraham, muchos siglos antes. No tuvo padre ni madre, ni principio de días ni fin de años. Melquisedec. Josué 5:14 Y él respondió: No, sino que como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Hebreos 7:3 Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 13 ¿Quién era este gran rey? No tuvo principio de días ni fin de años, sin descendencia, sin padre ni madre. Ahí lo tienen. Aquí está, un día se encontró con Abraham bajo la encina. Tenía polvo en toda su ropa y le dijo que venía de un país lejano, y que iba camino a Sodoma y Gomorra. Abraham reconoció algo. Entró, tomó el becerro cebado, lo mató, lo sacó y le dio leche de la vaca, carne del becerro y pan tostado del fuego. Bebió la leche, comió la carne y el pan tostado. Y cuando Abraham ofreció un sacrificio, el hombre desapareció ante él. Abraham dijo: He hablado cara a cara con Dios. Melquisedec, el anfitrión invisible. Es tan real aquí esta noche como lo fue allí. Está donde quiera que su pueblo se reúna, porque es su cuerpo espiritual, Cristo. Espero que lo capten esta noche y lo vean de cerca. Génesis 18:1 Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día.
Génesis 18, 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. Génesis 18, 3. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 18, 7. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, el cual se apresuró a aderezarlo. Génesis 18, 8. Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Hebreos 7, 3. Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 14. Miren. Si mi espíritu fuera como mi sombra, una sombra de lo material, digamos que mi sombra sería el espíritu de lo material. Y el cuerpo, sobrenaturalmente ahora el cuerpo del Señor Jesús es la sombra, como lo fue, del cuerpo físico natural del Señor. Y noten, si las sanidades, el poder, las visiones, si las cosas que Cristo tenía en él, han salido de su sombra, entonces Cristo está paralizado. Su cuerpo natural está paralizado, porque si su cuerpo físico se mueve, su sombra tendrá que moverse con él. Y si estamos en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, y como se mueve el cuerpo de Cristo, se moverá de la misma manera en la tierra, porque esto es una sombra de su cuerpo. Amén. Siempre ha sido figurativo, y lo es esta noche, el cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, absorbiendo las cosas del mundo, predestinado por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, escogido por Dios, salvado por Dios, bautizado en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y hecho miembros de este cuerpo, vivos, listos, dispuestos. Mi sombra se moverá cada vez que algo de mi cuerpo se mueva. Y el cuerpo del Espíritu Santo de Cristo se moverá tal como Cristo se mueve. Y si Cristo, en el cielo, logra que su cuerpo físico, o su cuerpo espiritual en la tierra se mueva como Él quiere, estén atentos a lo que sucederá. Está empezando a cobrar vida. Lo han paralizado demasiado tiempo, pero el Espíritu Santo le está dando vida. Y está empezando a despertar y a moverse, porque ve su posición. 15. Josué, siendo el líder con Moisés. La primera vez que oímos hablar de él, sostenía las manos de Moisés. Ahora viajaban, una hermosa imagen. Salir del caos de Egipto, de las ollas de ajo, del mundo. Cruzar el Mar Rojo. Dejar atrás las cosas. Romper con toda línea costera, como lo llamamos hoy. Salir a caminar en una tierra extraña, entre gente extraña. Servir al Señor. ¿Qué tipo de conversión? Salir de Egipto, tierras arenosas y áridas, para peregrinar en un desierto entre gente extraña, pero con la promesa de que Dios te guiaría. Dios lo ha prometido esta noche. Cuando sales del mundo, te separas de todas tus compañías terrenales, de todas las fiestas a las que solías ir, las diversiones mundanas, la bebida, el tabaco, el juego. Todas esas cosas se separan. Y caminas entre un pueblo extraño que no conocías, que dice amén, lleno del Espíritu, que cree en todo, que todo lo espera, que espera la venida del Señor, que se declara peregrino y extranjero, que no quiere nada de este mundo, que no lo desea, que se aleja de las cosas del mundo. ¿Ves lo que quiero decir? Egipto. Los hijos de Israel dejaron a los médicos jactanciosos de Egipto para estar con el gran médico. Dejaron las ollas de ajo de Egipto para comer alimento de ángeles. Dejaron las aguas turbias de Egipto para beber de la roca espiritual. Amén. ¿Lo entiendes? En el viaje, libérate de Egipto. Déjalos ir. 16. Y al cruzar el agua, fueron bautizados en Moisés y en Dios. Al cruzar el Mar Rojo, tuvieron un breve momento de regocijo. Miriam se emocionó tanto que agarró la pandereta y comenzó a tocarla y a bailar. Y las hijas de Israel también se emocionaron, hablando en términos actuales. Y comenzaron a tocar las panderetas y a bailar. ¿Por qué bailaban? ¿A qué se debía su entusiasmo? Porque miraron y vieron que todos los egipcios que una vez los llevaron a las cosas, estaban muertos en el Mar Rojo, para no molestarlos más. Te digo, Miriam, con razón tienes una pequeña sensación extraña esta noche, cuando esas cosas viejas que solían llevarte a las partidas de cartas y a los asuntos sociales de este mundo, cuando ves que están muertas. Ya no las quieres. Y has pasado por el Mar Rojo, la sangre te roció por completo, te vacunó. Amén. También te deshidrató, al mismo tiempo. Amén. Así es. Sacó a todo el mundo, te roció. DDT, creo que lo llaman. Eso elimina todos los bichos.
Y cuando pasas por el DDT de Dios, elimina a todo el mundo, mata a todos esos parásitos que quedan atrás. Eso es lo que le pasa a la iglesia hoy en día. No quieren pasar por ese rociado. Quieres arrastrar algunas cosas contigo. Suéltalas, déjalas ir. Enfréntate al rociado por las malas. Sepárate. Asfixiará todo lo que te rodea. Amén. Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo 15, 21. Y María les respondió: Cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. 1 Corintios 10, 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 17. Aquí vienen a través del mar rojo. Luego, cuando descubrieron que ya habían pasando por ese DDT allá atrás, al salir, descubrimos los parásitos, espero que les queme profundamente, pero los parásitos, al intentar hacerlo, se ahogaron. Y estas personas que intentan imitar el cristianismo, viviendo como el mundo, yendo a cualquier lugar donde no deberían estar, pertenecen a una iglesia y se hacen llamar cristianos. Dios está rociando su DDT hoy, separando a su pueblo, llamándolos, llenándolos del Espíritu Santo, segregándolos. Saben que el mundo quiere gente que se mezcla. Dios dijo: apártense, Pablo y Bernabé. Dios quiere gente que separa. Sepárense de las cosas del mundo, entonces Cristo los recibirá. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. 18. Fíjense, aquí salen, y estaban en camino. Moisés se sintió muy bien y el Espíritu vino sobre él, y se levantó y cantó un cántico en el Espíritu, sobre cómo Dios había derrocado a Faraón, a su caballería y a sus carros. Entonces estaban listos para el viaje. Así es la iglesia. Una vez que has sido limpiado de toda maldad por la sangre de Jesucristo, entonces estás listo para el viaje. Estás en camino entonces. Sigue viajando. Siguieron y siguieron, un ejemplo típico de la iglesia. Pero luego, comparando eso con la era luterana, llegan a un lugar en aquel entonces, aún no tenían el evangelio completo, y llegan a Cades Barnea. Cades Barnea era donde había un gran manantial y muchos manantiales pequeños a su alrededor, que una vez fue el tribunal del mundo. Un hermoso ejemplo de juicio. El juicio comienza en la casa de Dios, sin duda. Y allí acamparon. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 19. Y ahora, Dios le dijo a Josué, o mejor dicho, le dijo a Moisés: sal ahora, explora y busca un hombre de cada tribu y envíalos a la tierra prometida, tan solo unos días después de haber salido de Egipto. Envíalos ahora a explorar la tierra. Y luego regresa y dame el informe. Y cuando cruzaron el pequeño río Jordán, entraron en la tierra prometida y comenzaron a explorar, para ver si estaba pobre o si estaba buena, si eran uvas o si eran los frutos. Al regresar, subieron y cortaron un racimo de uvas que requirió 2 hombres para empaquetarlo. Menudo racimo. Creo que si una tierra maldita produce algo así, ¿qué producirá cuando la maldición desaparezca? Números 13, 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un hombre, cada uno príncipe entre ellos. Números 13, 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo. Y trajeron de las granadas y de los higos. 20. Aquí regresan, pero cuando miraron la tierra y vieron a todos los filisteos, amorreos, heveos, fereceos y a todos esos tipos amurallados y asentados en sus grandes reinos, temblaron. Regresaron y dijeron: oh. Cuando convocaron un consejo y sacaron a todos los hijos de Israel, un ejemplo hermoso, se pusieron de pie y dijeron: la tierra es hermosa. Es maravillosa. Sería bueno si pudiéramos tener un avivamiento como ese. Pero simplemente no podemos hacerlo, eso es todo. Dijeron: oh, somos presa de ellos. Dijeron: vaya. Dijo: bueno, son mucho más grandes. Son gigantes, y otras más y están amurallados. Y nos es imposible vencerlos. ¿Por qué nos sacaron de nuestras iglesias y nos llevaron a esta tierra? Números 13, 27. Y le contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel.
y este es su fruto. Números 13:31. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:32. Y maldijeron entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Números 13:33. Y vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. 21. Quiero que se fijen en esto, me vino a la mente en ese momento. Cuando Moisés envió a esos 10 espías, era la época de la cosecha de la uva. Un ejemplo perfecto de Pentecostés. Primicias, Pentecostés era la recolección, la primera cosecha. Y cuando estuvieran en Cades Barnea, en el juicio, se determinaría si podrían ir y recibir el Espíritu Santo o no, a la tierra prometida, donde habían prometido. Se preguntarán, ¿es eso una promesa? Sí, Pedro dijo: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Chicago. Mucha gente hoy dice: es muy difícil, no podemos. Sí podemos. Es tiempo de cosecha. Por eso trajeron este gran racimo de uvas, como prueba. Me imagino a Caleb y Josué, con eso a hombros, marchando por allí, cantando los cánticos del jubileo. Claro, tenían la prueba. Podían demostrar que era una buena tierra. Lo trajeron y les dieron a todos los hijos una uva de un solo racimo si la querían. Miren qué racimo de uvas tenían. Números 13:23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo. Y trajeron de las granadas y de los higos. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 22. Ahora bien, Josué y Caleb, al oír todas estas murmuraciones, la gente que decía: oh, no se puede, no se puede. Caleb corrió en medio del pueblo y los calmó, diciendo: sí, se puede. Josué se quedó a su lado y dijo: claro que se puede. Dios nos lo ha dado. Amén. Me gusta eso. Sí, Señor. ¿Qué era? Habían nacido posicionalmente en Cristo. Tenían un conocimiento de la palabra, y la palabra se manifestó. Recuerden, a cada uno de esos israelitas se les predicó la palabra de Dios. Pero solo en Caleb y Josué se dieron cuenta de lo que se trataba. Dijeron: oh, no podemos hacerlo. Y la gente empieza a llorar y a quejarse. ¿Por qué nos sacaron? Debimos haber muerto. Ahora, nuestros pequeños serán asesinados y demás. Iremos allá y, como mucho, nos masacrarán con ellos. Eso será todo. Así dicen hoy. No podemos aceptar este mensaje del Evangelio completo, no podemos aceptar la sanidad divina. Grandes instituciones, y otras más, si alguno de sus miembros cree en la sanidad divina y se sana, lo expulsarán. No me digan, lo sé. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Números 13:31. Pero los hombres que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:32. Y maldijeron entre los hijos de Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de gran estatura. Números 13:33. Y vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Conozco una institución no muy lejos de aquí que ayudaba a una viuda. Era misionera judía. Tenía una hija. La hija estaba en el hospital, inconsciente, a punto de morir. Había sufrido una intoxicación urémica tras el nacimiento de su bebé. Se casó con un chico católico. El chico creyó en el Señor. Su primer bebé había sanado. Yo estaba fuera de la ciudad en ese momento. Al volver, me pidieron que fuera a orar por ella. Me acerqué y allí estaba el sacerdote. La suegra había conseguido que el sacerdote se acercara. Discutían. Una protestante, la otra católica, y se peleaban.
Una dijo, bueno. La madre que tenía al sacerdote dijo, bueno, es mi nieto, y no quiero que la abuela vaya al infierno. Dijo, quiero que el sacerdote entre y la unja para la muerte. 24 Bueno, en ese momento, me acerqué y allí estaba el médico. Y yo entrando a ungirla para la vida, él entrando a ungirla para la muerte, y el médico allí de pie, listo para azotarnos a ambos, supongo. Menuda imagen. Y dije, si él entra a ungirla para la muerte, ¿de qué sirve que yo entre a ungirla para la vida? Nos estamos liando. Bueno, dijo, la abuela. Las dos abuelas están discutiendo. Y yo dije, bueno, debería dejar que el padre tome la decisión. Y el padre dijo, bueno, él había sido un niño católico. Mire, el reverendo Branham oró por mi bebé. Y añadió, creo que si él entra y ora por él, yo diría que lo dejen entrar. Así que todos retrocedieron, el médico me dio espacio, el niño entró conmigo. La mujer estaba inconsciente. Me arrodillé para orar. Y mientras estaba allí orando, con la humildad de quien ora, el niño, alguien tocó a la puerta, y él fue y salió a hablar con ellos. Había llegado otra persona, otro médico. Querían hacerle una consulta sobre algo. La habían dado por muerta. Así que iban a hacer algo. El niño había salido. Oré unos 10 minutos. Me levanté y dije, Señor, no dejes que muera una pobre madrecita. Bueno, me levanté del suelo donde estaba orando por ella. Me secaba los ojos, pues había estado llorando un poco. Me di la vuelta y miré, y vi a la mujer en casa mirando a su bebé, diciendo SHH, así. Y estaba arreglando las cosas así, preparando la cena. La miré un rato. ¡Qué emoción! La visión desapareció. Salí por la puerta sonriendo, con el abrigo en el brazo. Allí estaban el padre y todos ellos allí afuera. El sacerdote, mejor dicho, y el médico, todos parados afuera. Salí, y el esposo me dijo, Reverendo Branham, me preguntó, ¿tiene alguna noticia? Le dije, sí, señor, tengo buenas noticias para usted. Así dice el señor, su esposa regresa a casa sana. Dije, ahora va a empeorar, dije, antes de que acabe la noche. Le van a poner un motor de tracción porque va a estar muy baja. Pero dije, después de eso, se recuperará. Y mañana por la noche a esta hora, su esposa estará en casa, así dice el señor. 26 Y la gente empezó. Él empezó a regocijarse. El sacerdote meneó la cabeza y miró al doctor. El doctor miró y meneó la cabeza, y siguió caminando, como si se hubiera vuelto loco. Así que los miré hasta que pasaron, y el padre del niño corrió y dijo, mira, hijo, ¿no tenemos suficiente de estas tonterías? Dijo, mira, papá, dijo, llevé a mi bebé, mi primer bebé, y sabes que es la verdad, al hermano Branham, y él oró por él al menos 4 o 5 veces. Lo llevé allí, y nunca sanó. Tenía pies zambos. Y dijo, un día estaba allí con otra persona y, mientras estaba sentado en la habitación, el hermano Branham me dijo que en 24 horas los pies de mi bebé estarían enderezados. Dijo, a la mañana siguiente, mi esposa y yo nos levantamos de un salto al mismo tiempo y corrimos hacia la cuna, y dijo, ambos pies estaban perfectamente normales. Y dijo, si el hermano Branham dice así dice el Señor que mi esposa se va a casa en 24 horas, adiós, voy a casa a arreglar la casa para que ella vuelva. Así es. Y allá fue. Ordenó la casa. En 24 horas ella estaba en casa. Ha estado allí desde entonces. De eso hace 2 años. 27 Y esta mujer, la abuela, bueno, era la abuela de la niña, la madre de la niña, cuando le contó eso a una institución que le enviaba tanto dinero cada mes para apoyar al pueblo judío, cuando aceptó la sanidad divina y vio eso, le cortaron el apoyo y dijeron, no ignoramos al hermano Branham, no tenemos nada contra él, pero no podemos enredar la sanidad divina en nuestro programa. Pues bien, estás fuera del programa de Dios en ese momento, recuérdalo. Prefiero ser un fanático del mundo y estar bien ante Dios, que cualquier cosa que yo sepa. Sí, Señor. Así es. Cuando Dios prueba sus obras y acciones, las vindica con señales y prodigios. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Mientras haya mundo, habrá un Dios sobrenatural aquí para controlar las cosas. Y siempre tendrá a alguien a quien poner sus manos. Él tiene una iglesia esta noche, formada por todo el mundo. Tiene muchos problemas que resolver. Yo no puedo resolverlos, ni podría. No sé cómo resolverlos. Nadie puede, pero es asunto de Dios. Él se encargará de eso. No está en manos del hombre hacerlo. No importa cuántos programas humanos levantemos, todos caerán, tan cierto como que los levantemos.
Pero Dios mismo establecerá su programa. Y su programa es Jesucristo. Que yo sepa, es ser bautizado en Cristo y ser guiado por el Espíritu Santo, libre de condenación. 29 Josué, tras ver que Dios podía abrir el mar rojo, dijo. Eso lo concluyó. Dios abrió el mar rojo. Antes de salir de Egipto, el Señor, en la forma de la gran columna de fuego que giraba sobre Moisés y los que estaban allí, dijo. Enviaré a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te guíe al lugar que he preparado. Cuídate de él, no lo provoques, porque mi nombre está en él. ¿Lo ves? Claro, era Cristo, el ungido. Mi nombre está en él. Josué lo vio allí como un hombre con la espada desenvainada. Y lo vemos hoy como ofrenda por el pecado. Y luego resucitado, Emmanuel, sentado a la diestra de su majestad en lo alto, intercediendo y cumpliendo todo lo que confesamos que él ha hecho por nosotros. Aleluya. Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para guardarte en el camino y introducirte en el lugar que yo he preparado. 30. Sé que suena duro, y suena a fanatismo, pero tanta gente le teme tanto al fanatismo que se pierde en lo verdadero. ¿Siempre te diste cuenta de que los espantapájaros se ponen alrededor del buen manzano? No hay muchos espantapájaros. Lo que sirve un espantapájaros es asustarte y alejarte de lo verdadero. Sigue adelante alrededor de ellos. Allá atrás hay un Espíritu Santo genuino, creyentes llenos del Espíritu Santo. Señales, maravillas y vindicaciones de un Dios sobrenatural. Un rey en el campamento. Eso es lo que marcó la diferencia entre Israel y Moab. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel. Caín era un buen hombre, también lo era Abel. Caín era un hombre que creía en Dios, también lo era Abel. Pero Abel tuvo revelación espiritual que sabía que era sangre, no frutos. Y ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, el cual Dios recibió. Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. 31. Mira, aquí viene Moab, tan fundamentalista como podía ser, hermano. Poseía toda la doctrina fundamental que enseñaban las escrituras. Y construyó sus 7 altares, 7 sacrificios, 7 becerros, 7 carneros, el mismo sacrificio que allí en Israel. 7 altares, 7 becerros, 7 carneros, hablando de la venida del Señor Jesús. Tan fundamental aquí como lo eran allá. Bueno, si Dios solo espera que seas fundamentalista, entonces no podría condenar a Moab y aceptar a Israel. Sería injusto. Caín era tan fundamental como Abel. Era creyente, construyó una iglesia y adoró, ofreció sacrificios, se humilló ante Dios. Si solo se necesita ser creyente, dices, bueno, soy creyente. Bueno, si Dios nunca te ha dado el Espíritu Santo, todavía no eres creyente. Así es. Porque Dios tiene la obligación de darte el Espíritu Santo. Cuando dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo, Dios tiene la obligación de hacerlo. ¿Para quién es? ¿Para los apóstoles? No, Señor. Pedro dijo, es para ustedes y sus hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, sin importar cuán lejos estén. Es para cada creyente. Los teólogos lo tapan con masilla, pero eso no importa. Está brotando por todas partes ahora. Amén. Me alegro mucho por el Señor Jesús y por su pueblo. ¿Qué intento hacer? Trato de que vean dónde están. Si tan solo pudieran abrir los ojos, mirar hacia allá, hacia dónde están, pues, la enfermedad se derretiría como una bola de nieve en una estufa caliente en verano, las dolencias, y otros. Porque Cristo lo prometió. Es su promesa. Números 23, 29. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 32. Ahora, miren cuando este ángel giraba sobre ellos en señal de columna de fuego. Eso fue de noche. De día parecía una nube blanca que los rodeaba. Y cuando estaban debajo de ella, él dijo, ahora lo enviaré delante de ustedes. Dijo, ahora les he dado Palestina. Toda es suya, solo vayan y tomen posesión de ella. Eso es todo lo que tienen que hacer.
Bueno, y ahí empezaron, con Dios bendiciéndolos y dándoles grandes alegrías, grandes avivamientos y demás, a medida que avanzaban. Y llegaron allí, y al ver que todo estaba poseído por una gran oposición, sintieron miedo. Dios dijo: ¿Hasta cuándo sufriré con ustedes? Dijo Moisés: apártate, y los mataré a todos. Después de que haya hecho esto. Si esa no es una imagen de la iglesia pentecostal de hoy. Dijo: con tantos milagros que he realizado ante ellos y que he mostrado ante los incrédulos que los he llamado, y he realizado estos milagros, y aún así no me creen. ¿Qué reproche para la iglesia? Con tantas cosas que he hecho, he sanado enfermos, cojos, ciegos, he resucitado muertos, he realizado milagros, he hecho de todo por todo el país, y aún así, no me creen. Les doy el Espíritu Santo, los introduzco en el pacto. ¿Acaso hizo lo mismo con Israel? Claro, atravesando el Mar Rojo, el bautismo, y más allá, les dio gozo, felicidad, hizo milagros y los alimentó. Aún así, no creyeron. Y él dijo: hay algo un poco más allá. Oh, estamos satisfechos con pertenecer a la iglesia. Mientras vayamos a la iglesia, supongo que está bien. 33 Josué y Caleb regresaron y dijeron: la tierra es real. Aquí está la evidencia. Alabado sea Dios. Aquí está la evidencia de que la promesa de Dios es verdadera. Tenemos la evidencia aquí para probarlo. Dijeron. Bueno, dijeron los demás, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo, están mezclando demasiado fanatismo. Simplemente no podemos, si lo hacen, simplemente vamos a desmantelar todas nuestras congregaciones, vamos a hacer esto. Vaya, si esa no es la misma queja de siempre. Así es. Oh, nunca funcionará, les digo, no pueden hacer que funcione. No, no podemos hacer que funcione, pero aquel que dijo que funcionaría puede hacerlo. Si alguna vez logra controlar a suficientes personas, someterlas tanto a él que pueda hacerlo. Diré que Dios lo hará. Hoy recibimos la evidencia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos encaminamos hacia el milenio. Aleluya. Cuánto lo alabo. Entraremos en él uno de estos días. El capitán del ejército del Señor viene. El Señor Jesucristo nos tomará el control. Números 13, 27 y le contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es su fruto. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 34 Josué, el Salvador. Moisés, un símbolo de la organización eclesiástica, quien trajo la ley y demás, fracasó. ¿Cómo fracasó? Glorificándose a sí mismo en lugar de a Dios. ¿Es correcto? Así es la iglesia hoy, tratando de ver quién puede construir la iglesia más grande, quién puede atraer a la multitud mejor vestida, quién puede atraer al alcalde de la ciudad y a todas las celebridades. Ese es el programa hoy. Como dijo el Bautista, 1 millón más en el 54. No me importa, 1 millón más que... Eso es todo. 1 millón más de miembros. Todavía no tienes nada. Prefiero tener a uno lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios, que 1000 veces 1000 miembros de la iglesia. Prefiero a uno vivo con Dios que crea. No se trata de cuántos podamos lograr que se unan a la iglesia. Se trata de cuántos podemos lograr en Cristo Jesús, que crean y se sometan. Encuentra tu posición y mantente como la roca de los siglos en su puesto de responsabilidad, listo. Oh, espero que Dios los tranquilice a todos aquí esta noche y les diga qué hacer. Esta gran crisis, estamos en Cades Barnea. ¿Habríamos? 35 miren. Y la razón por la que lo rechazaron. Viajaron 40 años más por el desierto porque lo rechazaron. Y lo que ha impedido todas estas cosas. Creo en la venida de Cristo. Lo llevo en el corazón. Mejor lo digo. La venida de Cristo ya es hora, ya es hora. Dirán, predicador, ¿de qué habla? La Biblia. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, Dios fue paciente, no queriendo que nadie pereciera. Dios es paciente. Su venida ya es hora. Habríamos entrado en el milenio hace 40 años si la gente se hubiera sometido a Dios. Pero en lugar de eso, se retrajeron, se organizaron y se atrincheraron, incluso los pentecostales y todos los demás. Bajo el antiguo sistema, tendremos una iglesia, nos uniremos a la iglesia, y veremos si podemos conseguir más miembros que ellos. Y uno se levantó del grupo y dijo: ¿saben? Creo que Jesús no viene en un caballo blanco. Viene en una nube blanca. Fue allí y creó una organización, y reunió a algunos. Uno dijo:
Saben, creo que deberíamos bautizarnos así. Y creó una organización. Otro dijo, creo que deberíamos bautizarnos para seguir adelante. Él creó una organización. El mismo sistema mundano de siempre. Pero Dios, en estos últimos días, llama a salir del caos, de en medio de todo. El hombre no puede hacerlo, y nunca lo hará. Pero Cristo mismo vendrá y llamará. Cruzaremos el Jordán entonces. Cruzaremos el Jordán. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 2 Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 36. Ahora, mírenlos. Allí estaban, sentados en el desierto. Aquí estaba la evidencia. ¿Por qué creyó que podían hacerlo? Pues, Moisés dijo. O sea, Dios le dijo a Moisés desde la columna de fuego. Miren. Les doy Palestina. Es suya. Se la doy a su padre, Abraham. Y le dije que todos ustedes residirían allí. Y quiero que se fijen en otra cosa. ¿Cuántas generaciones se necesitaron para que esto sucediera? 40. 50 años es una generación, según la Biblia. 400 años, eso sumaría 8 generaciones. Fíjense, entonces. De repente, Moisés llegó y ellos se descarriaron, se fueron otros 40 años. Llegaron a Palestina, otros 40 años. 10 generaciones, es decir, las 10 tribus y las medias tribus, por supuesto, para dividir el tiempo, para tomar el control. Perfectamente, cómo inspiraron todas las palabras, no solo una palabra, sino lo que está inspirado en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis 15, 13. Y dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Éxodo 13, 15. Y como Faraón se obstinó en dejarnos ir, Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Y yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, pero redimo todo primogénito de mis hijos. 37. Luego llegaron a Cades, donde podrían ser juzgados. Ahora bien, la iglesia llegó a Cades, donde iba a ser juzgada. Entonces, todas las iglesias se reunieron en consejo aquí hace unos años. ¿Podríamos considerar este bautismo del Espíritu Santo? ¿Podríamos considerar el regreso de los dones del Espíritu a la iglesia? Les diré lo que sucedería. Con nuestros documentos redactados así, no podemos acceder a ellos. El siguiente dijo, no podemos recibirlo. Otros dijeron, no podemos recibirlo. Pero algunos dijeron, fueron a la tierra prometida y regresaron con la evidencia de que la sanidad era correcta, que el Espíritu Santo es correcto, que los poderes de Dios son correctos. Y la misma tierra prometida que se nos prometió es correcta. Sí, Señor. 38. Ahora bien, cuando Josué estaba allí caminando después de cruzar el Jordán, y empezó a comer maíz viejo, me imagino a Josué esa mañana, después de tener esta gran visión del Señor diciéndole, estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Lo llamó una noche y le dijo, mira, Josué, le dio una visión y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate y cruza este Jordán, tú y todo el ejército de Israel. Y el Señor tu Dios estará contigo. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo sé bueno, valiente, y no te desanimes, sigue adelante, yo estaré contigo. Todo lugar donde pongas la alma de tus pies es una posesión para ti. Huellas significa posesión, hermano. Lo que la iglesia necesita esta noche son más huellas aquí en esta tierra. No te quedes mucho tiempo en el Jordán. Salgamos a ver qué tenemos. Muy bien. Cada vez que dejaba una huella, cada vez que pisaba, era una posesión. Puedo ver a Josué, después de tener la visión, diciendo, ahora, reúnan a todo Israel y pónganse junto al Jordán. Santifiquen sus vidas, laven sus ropas. Y vengan a la orilla mañana, les mostraré la gloria de Dios. Amén. Tuvo una visión. Dios le dijo en su palabra, les he dado la tierra. Es suya. Es su posesión. Josué 1, 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1, 3. Yo os he entregado, como lo dije a Moisés, todo lugar que pisaré la planta de vuestro pie.
Josué 1:4 Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y toda la tierra de los heteos, y hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:6 Esfuérzate y sé valiente, porque a este pueblo repartirás por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué 3:5 Entonces Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3:7 Y Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué 5:12 Y el maná cesó al día siguiente, después que habían comido del fruto de la tierra. Tampoco los hijos de Israel tuvieron más maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. 39 Ahora bien, ¿por qué no fue allá y exterminó a todos los filisteos y demás? Dijo: Vamos. Tú también tienes algo que hacer. Dios no te impone las cosas sin más. Tienes que creerlo. Tienes que luchar. Como Peter Cartwright le dijo al borracho aquel día, muchos de ustedes lo han conocido, le han dicho: ¿Qué vas a hacer aquí? Dijo: Voy a tener una reunión. Dijo: ¿Quién te lo dijo? Dijo: El Señor. Dijo: Tienes que azotarme primero. Dijo: Bueno, si ese es mi próximo trabajo, está bien. Le quitó la túnica, lo golpeó, se le echó encima, le dio un golpe en la cara, dijo: Debo luchar si quiero reinar, aumenta mi valor, Señor. Golpeó al tipo. Dijo: ¿Ya tienes suficiente? Dijo: Sí. Le estrechó la mano, regresó y fue salvo. Eso es lo que necesitamos. Tienes que luchar, no con los puños, sino con el poder de Dios, con tu testimonio. Así es como se vence. Por la sangre del Cordero y tu testimonio. Dile al diablo que no tiene ataduras contigo. Tú me pusiste esta enfermedad, pero Jesucristo me libró de ella. Él me la prometió. 40 Ahora, miren. Él dijo: Les enviaré una señal. Habrá una columna de fuego que los guiará hasta el final. Solo síganla, los llevará. Así es. Llegaron allí y la columna de fuego se convirtió en un hombre. Él dijo: Soy el capitán del ejército del Señor. Dijo: Hemos llegado hasta aquí, ahora sigamos. Ahora bien, tenían toda esa gran tierra ante ellos, llena de militares. Y ahora el capitán del ejército del Señor también era militar. Así que dijo: Josué, no temas. Yo estaré contigo y nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Vaya. Josué dijo: Vamos a ver cómo es la tierra. Así que envió espías. Fueron, y la ramera Rahab los ocultó durante la noche. Quiero que se fijen en otra cosa. Observen lo que sucedió cuando estaban allí, en la casa de la ramera Rahab. La ramera Rahab los escondió sobre este lino en la azotea, envió a los hombres fuera de las puertas y regresó diciendo: Miren. Dijo: Ahora, observen cómo Dios se mueve para llevarle este aliento a Josué. Dijo: Todo este país desmaya por causa de ustedes. Dijo: Hemos oído lo que el Señor ha hecho por ustedes. Amén. Me encanta. No se preocupen, Dios se alegrará de venir pronto. Todo el país les tiene miedo. Cuando oímos que el Señor secó el mar rojo y los dejó cruzar, ahogó al ejército del faraón, les dio alimento con maná en el desierto y puso una serpiente de bronce como expiación. Él hizo todo esto por ustedes. Y supe lo que hicieron. Destruyó a Og y a los demás reyes. Vi lo que hicieron. Los destruyeron por completo. Y cuando oímos esto y se dirigían hacia nosotros, simplemente desmayamos. Ya no queda valor en nadie. Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 2:6 Pero ella los había hecho subir al terrado de la casa, y los había escondido entre las espigas de lino que había ordenado sobre el terrado. Josué 2:9 Y ella dijo a los hombres: Yo sé que Jehová os ha dado la tierra, y que vuestro terror ha caído sobre nosotros, y que todos los moradores de la tierra están desmayados a causa de vosotros. Josué 2:10 Porque hemos oído cómo Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales destruisteis por completo. Josué 2:11 Y oyendo estas cosas, desmayó nuestro corazón, y no quedó más ánimo en hombre alguno delante de vosotros.
Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. 41 Cuando regresaron y le contaron eso a Josué, me imagino blandiendo la espada y diciendo: Gloria a Dios, Él está delante de nosotros. Amén. ¿Qué los hizo desmayar? ¿Qué los hizo desmayarse tanto siendo mucho más grandes? Pues, dijeron, parecemos saltamontes a su lado. ¿Cómo pudieron desmayarse? Estaban sentados tras grandes muros con grandes ondas, piedras y todo, lanzas y todo. Los superaban en número por miles de miles y miles, los superaban en número. Claro que podían, estaban todos unidos. ¿Por qué no podemos echar a ese grupo, ese puñado de hombrecillos, viejecitos desaliñados con hoces y armas para luchar? Ni siquiera son militares, lo único que son, caminando con sandalias viejas, no guerreros. Son campistas, moradores, fanáticos y santurrones. Bueno, ¿por qué no podemos? Parados en la orilla, gritando y chillando, trayendo desgracia. ¿Por qué no podemos armarnos y enfrentarlos? Pero no había nada en sus corazones. ¿Por qué? Dios dijo: enviaré mi temor delante de ustedes. Amén. Ahí está. Enviaré mi temor delante de ustedes, porque son mi pueblo del pacto. Los he llamado por elección. Los he elegido. Los he puesto en el cuerpo y están circuncidados. Ahora son creyentes. Y sigan adelante, yo estoy con ustedes. Es todo suyo. Éxodo 23, 27 Yo enviaré mi terror delante de ti, y destruiré a todo pueblo a donde llegares, y haré que todos tus enemigos te vuelvan las espaldas. Números 13, 33 Y vimos allí los gigantes, los hijos de Anac, que eran descendientes de los gigantes. Y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Josué 5, 14 Y él respondió: no, sino que como capitán del ejército del Señor he venido ahora. Josué se postró rostro en tierra, adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? 42 Ahora, comparemos eso hoy. Esa Palestina pertenecía a Israel. Esa era su morada. Esa era su morada, para que Israel morara en ella. Este cuerpo es suyo. Dios se lo dio. Es su morada. Dios quería que lo tuvieran. Pero el diablo se ha infiltrado. Cáncer, tuberculosis, enfermedades. Dicen: lo sacaré. Haré esto, haré aquello. Pero ¿saben qué? Algo ha sucedido. Esa columna de fuego ha venido entre nosotros, el capitán del ejército del Señor. Y todo diablo que tiene atado al pueblo esta noche está muerto de miedo. Claro que sí. Se están desmayando. ¿Por qué? Oyen. ¿Por qué desmayaron estos filisteos y demás? ¿Por qué desmayaba Jericó? Porque el pueblo que tenía la promesa estaba en camino para entrar. Amén. El que tiene la promesa. El pueblo del pacto, el pueblo prometido que está en Jesucristo, tiene una promesa, incluso en los últimos días, de que Dios resucitará este cuerpo y lo perfeccionará. Y ahora tenemos sus atributos. Así que están asustados. Su padre, el diablo, es derrotado en el Calvario. Y el capitán del ejército del Señor ha intervenido en la forma del Espíritu Santo. Fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo, 3 en 1. Los demonios temblarán y los pecadores despertarán. La fe en Jehová lo hará temblar todo. Aleluya. Los demonios están en movimiento, porque Jesucristo, el capitán en jefe, dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. No lo lograron hace 40 años, pero ahora estamos entrando, tomando posesión de la tierra. La misma columna de fuego, el mismo capitán en jefe, está al frente de las huestes del Señor. Es su tierra. Dios prometió prosperarlos en salud. Él les dio ese cuerpo. Es suyo por posesión. El diablo está tratando de apoderarse de ella. No tiene la autoridad para hacerlo. Está temblando esta noche. Aleluya. Un gran remolino del poder de Dios se mueve en el edificio, Satanás está temblando. Oh, que si tan solo tuvieran fe. Su corazón está casi desfallecido, se ha derretido en él. ¿Por qué? Oh, dices, bueno, el médico dijo que yo. Sí, pero se dan cuenta de que las huestes del Señor están entrando ahora. Así es. No importa cuán alto lo haya amurallado, puede que lo haya ocultado de la vista del médico, pero no de la de Dios. Puede que sea un gran engaño para la ciencia médica, pero no lo es para Dios. Aleluya. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 44 Josué, el Salvador. Josué significa Salvador. Él se acerca. No se preocupen. Crean. Y está aquí esta noche para tomar el control. Amén.
Cuánto me encanta. Creo que la columna de fuego está con nosotros esta noche. El capitán del ejército del Señor está aquí esta noche. La espada está desenvainada. Puede que le tema a esa señal médica. Puede que no le tema, mejor dicho. Porque nunca han podido. Se están esforzando mucho, y espero que lo consigan. Algo para curar el cáncer, algo con qué hacer estas cosas. Pero hasta ahora el diablo cree tener la ventaja. Pero cuando la espada de Cristo baje, nunca la resistirá. Él cortará todo cáncer, levantará a los ciegos y a los afligidos. Lo está haciendo, en todas partes. Y Él está aquí esta noche, el gran Señor Jesucristo sobrenatural, el gran yo soy, el gran Alfa, Omega, el principio y el fin. ¿Por qué? La tierra nos pertenece. A todo el que viene a mí, le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Amén. Aquí tenemos la evidencia. Personas que la semana pasada yacían moribundas, como Mayo y demás, que se habían alejado, que nunca podrían recuperarse, que no sabían qué hacer con ellos, esta noche están perfectamente normales y bien. La evidencia. La tierra es nuestra. Aleluya. Consigámosla. Amén. Tomémosla. Dios nos la prometió. Te pertenece, me pertenece. Es tu posesión si desenvainas la espada. Aquí está. Entra y derriba los muros. Aleluya. La lucha ha comenzado, oh soldado cristiano, cara a cara en formación de firmeza, con armaduras relucientes, banderas ondeando. El bien y el mal se enfrentan hoy. La lucha ha comenzado, pero no te canses, sé fuerte y con su poder resiste. Si Dios está con nosotros, su gloria sobre nosotros, cantaremos al fin el cántico de la victoria. Tenemos que hacerlo, vamos rumbo a la tierra prometida. El Señor Jesús resucitado está aquí ahora. ¿Lo crees? Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oh Señor Jesús, Hijo de Dios, el gran Josué a la iglesia gentil, para guiarnos desde este caos del desierto. Porque pobres peregrinos errantes viajan por el desierto, Señor, de arriba a abajo, de aquí para allá, por culpa de líderes que les han robado el pan de sus hijos. Oh Josué, Josué, el Señor Jesús, el yo soy, entra esta noche con una fe que predomina. Toma posesión esta noche de cada enfermo aquí. Si hay un pecador, toma posesión de él, sacúdelo, hazle saber que estamos aquí en el Jordán. Oh Dios, un día de estos reunirás a todos tus hijos, los santificarás por tu sangre. Los sacarás a la orilla para que vean la tierra, sean transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y crucen el Jordán. Estamos esperando esa hora. Padre, oramos esta noche para que envíes a Jesús, y que venga en esta audiencia ahora y haga lo que dijo que haría, sanar a los enfermos y afligidos. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. 46 Tengan fe en Dios. Les digo, queridos hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, nunca falla. Él no puede fallar. ¿Qué tenemos que esperar esta noche? Tenemos un líder esta noche. Es el segundo Josué, nadie menos que el Señor Jesús mismo, el capitán del ejército del Señor. Él está con su pueblo. Él está aquí con poder. Está trayendo evidencia a la iglesia y demostrando que Él es el sanador. Está demostrando la evidencia por medio de su pueblo. Les da el bautismo del Espíritu Santo. Él desciende y permite que se tomen una foto con nosotros. Él está haciendo todo lo posible para mostrárselo. No para que se unan a la iglesia metodista, a la bautista, a la pentecostal o al tabernáculo Branham, sino para que se unan a Jesucristo. Crean en Él. Todo, sin importar a qué iglesia vayan, no tiene nada que ver. Es su corazón con Dios, lo que Dios mira. Así es. Crea en Él como el Señor Jesús resucitado sobrenatural. 47 ¿Hay algún pecador aquí que se ponga de pie y diga, muy bien, ahora quiero unirme a esa fila creyendo en el Señor Jesucristo? Póngase de pie. Si hay algún pecador aquí que quiera unirse al Señor Jesucristo y ser creyente, póngase de pie. Se le pide que lo haga. Que el Señor Jesús. Puede que no haya ningún pecador entre la audiencia, que yo sepa. Eso no lo sé. Pero Jesucristo sí lo sabe. Señora sentada ahí con ese chal blanco, sentada aquí mismo, Dios la sanó de su artritis. Póngase de pie. Se ha ido, ¿verdad? Si es así, agite la mano. El dolor de la artritis se ha ido. ¿Es cierto? El Señor Jesucristo la ha sanado. Está bien. 49 Esa señora sentada ahí atrás con problemas de mujer, mirando por encima del hombro de ese hombre.
sentada ahí atrás, justo al otro lado de la señora con el abrigo rojo, tiene problemas de mujer. Señora, sí, póngase de pie. La señora, ahí mismo, con el pequeño gorro marrón. Usted ha tenido problemas de mujer, ¿verdad, señora? No tiene una estampa, ¿verdad? ¿No tiene una estampa? Está bien, no la necesita, se va a casa sana. Así es. Dios la bendiga. Ha estado teniendo un drenaje de ese problema de mujer, es así. Ha sido. Era un absceso, eso es lo que era. Tenía dolores en el costado y drenaje de él. No es así. Mueva la mano si es así. Ya no lo tendrá más, Jesucristo la ha sanado. 50. Esta señora, veo un ángel de Dios de pie junto a ella. Es una señora corpulenta. Lleva un suéter rojo. Ha estado sufriendo de un problema nervioso. Está sentada allí pidiendo ser liberada. ¿Verdad, señora? Si es así, estreche la mano. Ya está liberada, puede irse a casa. Jesucristo la ha sanado. Jesucristo de ayer es hoy. 51. Joven, sentado aquí afuera, pon tu mano sobre el hombro de ese chico que está sentado a tu lado. Dile que vaya a cenar. Tenía problemas estomacales. Ya está sano. Que Dios te bendiga, joven. Vete a casa y estarás bien. Amas al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Crees que estás sano? Sí. Ponte de pie un momento como testimonio. Ahora, vete a casa. Has estado nervioso y conmocionado, vas a casa para estar bien. Que Dios te bendiga. 52. La señora. Un hombre ahí atrás tiene problemas de sinusitis, justo detrás de usted. ¿Cree que el Señor Jesús lo sana? ¿De verdad, señor? ¿Cree que lo sana? Que Dios lo bendiga. Su fe lo ha sanado. Ponga la mano sobre la señora a su lado, porque tiene una ruptura. Ella también quiere sanar. Que Dios la bendiga, señora. ¿Cree que usted también va a sanar? Que Dios la bendiga. Puede que tenga. El que está a su lado también tiene problemas renales. ¿Quiere sanar, hijo? Póngase de pie y acepte al Señor Jesucristo. ¿Cree que está sanado? Lo está. Que Dios lo bendiga. Se le ha ido. 53. Josué, el ángel del Señor que guió a Israel, es el Señor Jesucristo. Está aquí en su poder y resurrección. No necesitas una fila de oración. Lo que necesitas es fe. ¿Lo crees? Si lo crees, ponte de pie ahora mismo, acepta tu sanidad y regresa a casa sano, todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Regocíjense, denle alabanza y gloria. Denle gracias por sanarlos. Si lo crees, agita las manos. Levántate, Señor, no puedes estar mejor sentado ahí. Todos, levántense y denle alabanza a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana a todo enfermo.